les damos los buenos días. Esta es Mi Dieta Mental, es un programa que pretende dar recomendaciones para tú empezar a trabajar con esa limpieza de tus pensamientos, esa limpieza mental. Y hoy estamos hablando de que aprendas a crear tu realidad. Pero para aprender a crear tu realidad hay que limpiar. Eso es como si una pared está pintada bien oscura, pues para tú cambiarle el color a un color claro, tienes que ponerle primer, ¿verdad? Un químico que viene para que cuando tú pongas el color clarito sobre la pared oscura, pues la pared coja el nuevo color. Pues así mismo pasa con nuestra mente. Tenemos que primero limpiar esos pensamientos cohetes que nos llevan a estar en un viaje sobre nuestra propia vida, sobre nuestra propia situación, y después que los limpiemos, entonces confiamos y creamos que la imaginación es más poderosa que la razón y que yo puedo crear con mi mente todo lo que yo quiera, y empiezo, como yo digo, a sembrar flores en la tierra, ¿verdad? A sembrar flores, en este caso en tu cerebro, en tu mente, en tu cabeza. Y esto de aprender a crear tu realidad es basado más bien en lo que son las leyes de la mente, que nosotros trabajamos mucho en hipnosis, ¿verdad? En el trabajo que yo hago como hipnoterapeuta, el trabajo que hago como profesora de hipnoterapia también, y es cómo tu mente actúa hacia ciertas situaciones. Y básicamente una de las leyes de la mente es que la imaginación va por encima de la razón. Eso quiere decir que aunque yo puedo tener 20 razones para no hacer algo o 20 razones para hacer algo, la imaginación siempre va a ir por encima. Es decir, si yo lo puedo crear en mi mente, aun cuando la razón piense que no puede ser, yo lo puedo lograr, porque la imaginación siempre va a ser más poderosa. Y le doy un ejemplo de eso. Cuando a veces nos pasan situaciones y nosotros, qué sé yo, alguien no llegó a tiempo a una actividad que teníamos, o alguien no llegó a tiempo a nuestra casa. Le pasa mucho quizás a las mujeres que tienen pareja o ¿verdad? Hombres que tienen pareja, ¿verdad? No importa, o sea, cuando estás en una relación de pareja y la persona no llega a tiempo a tu casa y empiezas a hacerte la película. Te dijo que iba a llegar a 1 hora y no llegó, no contestó el teléfono, y empiezas a hacerte una película en tu mente de 20 historias sobre por qué no llegó, o por qué no está llegando, o por qué no contesta el teléfono, ¿verdad? Nos hacemos 20 historias en la cabeza. Y es porque la imaginación es más poderosa que la razón, y podemos pensar que a lo mejor a esa hora había tapón en la calle, que a lo mejor salió más tarde de donde estaba, que a lo mejor se paró a comerse algo y qué sé yo, se le quedó sin batería el celular. Pero como la imaginación es tan poderosa, ¿verdad? Podremos tener 20 razones para pensar por qué se atrasó, pero nuestra mente crea una película, ¿verdad? Y entonces la invitación que yo te hago, el menú que yo te vengo a hablar aquí hoy es, yo le llamo sal del viaje en el que estás y crea una realidad más amable. Y habíamos hablado el lunes pasado un poco de eso. Habíamos empezado el lunes pasado a hablar un poquito de cómo yo hago un buen cuento de mi vida, cómo yo hago una buena historia. Pues tengo que primero salir de ese viaje y confiar en que la imaginación, aun cuando hayan 20 razones, va a ser más poderosa. Yo voy a poder crear mi realidad basado en esa imaginación. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo yo me salgo de ese viaje en el que está? Pues yo le llamo los pensamientos cohetes. A veces vienen y te activan, ¿verdad? Esos pensamientos cohetes que vienen rápido a crear cosas en tu cabeza sobre la posibilidad, eso que se imagina, ese ejemplo que di al principio, ¿verdad? Y esas creencias que te llevaron hasta ahí. Usualmente los pensamientos cohetes vienen acompañados de y los pensamientos cohetes son esos que llegan así, sin tú darle permiso, que vienen rapidito y te llenan la cabeza. Y a veces vienen de experiencias que tuvimos en el pasado. A veces esos pensamientos cohetes vienen de experiencias que tuvimos en el pasado, ya sea que las vivimos nosotros o ya sea que las vivieron personas cercanas a nosotros.
y nosotros creamos esta empatía con la gente que vivió estas cosas, si no fuimos nosotros las que lo vivimos, que nos hace pensar que como ellos lo vivieron así, para nosotros nos va a pasar lo mismo. Y entonces hay que explorar más profundamente qué es lo que está detrás de ese pensamiento cohete. ¿Qué pudo haberte llevado a pensar una locura? Que no es locura porque está en tu cabeza, pero pareciera racionalmente una locura. Y eso va a tener una base. Si tú exploras, va a tener una base en el pasado. Y probablemente ese pasado sea tuyo, o óyelo bien, o de una persona cercana a ti, que tú querías mucho, y que viste sufrir por una situación, y que viste vivir situaciones no agradables. Y eso hay que observarlo y profundizar en ese origen de esa creencia que te llevó ahí, porque siempre tiene un origen. La gente no tiene pensamientos cohetes molestosos, como yo les llamo, sin que haya un origen, sin que haya un evento que los haya propiciado. Entonces la invitación es, al hacerte consciente de que estoy teniendo un pensamiento que no me agrada, un pensamiento, o que estoy creando historias que no son favorables para mí, porque aun cuando la historia que yo esté creando pueda tener visos de realidad, si no es favorable para mí, para cómo yo me siento, pues yo tengo que observarla y tengo que empezar a respirarla. Y probablemente debo escribir sobre eso. Debo escribir cómo se siente eso. La escritura es súper sanadora. La escritura es sanadora, la escritura es reveladora, y es una herramienta que muchas personas que trabajan en el campo de la sanación y muchas personas que trabajan en el campo de la salud mental la utilizamos, porque hemos visto los resultados maravillosos que produce escribir un pensamiento, un sentimiento, una situación. Así que una vez yo identifico que hay un pensamiento, una idea que me está molestando, y molestando es que me pone como loca, que me aturde, que no me permite concentrarme, que trato de no pensar en eso y sigo pensando en eso, pues entonces ya yo identifico que hay algo que anda mal y que puede haber un origen en el pasado de eso que yo estoy proyectando en el presente ahora. Y entonces voy a empezar a escribir cómo me estoy sintiendo y conversarlo. Y pues conversarlo, a veces yo lo cojo con pinzas, y por eso a veces yo prefiero escribirlo, porque no siempre tenemos con quién conversarlo. Y a veces las personas que escogemos para conversarlo son las menos adecuadas. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy viviendo una situación, y a veces por eso la gente cae en estos ciclos que son bien dañinos y bien tóxicos, porque a veces le cuentan sus cosas a personas que no tienen, ¿verdad? Quizás herramientas positivas, buenas, que le puedan ayudar. Y lo que ocurre con esto es que a veces nos empiezan a dar recomendaciones que no funcionan, que son haz esto fue lo que yo hice cuando me pasó, y entonces tú no vibras con eso y tú empiezas a hacer como gracias pero no gracias, ¿verdad? Así que hay que tener cuidado con quién lo conversamos, si lo vamos a conversar. Y bueno, si para nosotros es importante hablar, porque, ¿verdad?, yo soy de las personas que se me hace más fácil hablar que escribir, pues grábalo, o sea, conversalo con la grabadora de tu celular y después lo pasas al papel, o simplemente conversalo a solas en un espacio seguro para ti, y conversalo a solas, ¿verdad? Y pásalo con tranquilidad, y expresa en esa conversación a solas lo que estás sintiendo, cómo lo estás sintiendo. Incluso
simúlalo, ¿verdad? Hay una herramienta maravillosa que es la herramienta que usamos en terapia hipnótica muchas veces, que se llama la silla de la Gestalt. Es una herramienta que viene de la psicología de hace mucho tiempo y trabaja con tú sentar a la persona, si la situación es con alguien, a la persona en una distancia de 6 a 8 pies. Y si la situación es contigo misma o contigo mismo, pues sentarte a ti misma, ¿verdad? En esa silla de 6 a 8 pies e imaginar que estás teniendo una conversación, ya sea con esa persona o contigo mismo. Y por alguna razón, que a veces yo digo que es mágica, pero que debe tener alguna explicación más profunda, ese tiempo que tú te tomas y todo lo que tú dices a esa silla que está vacía, pero en donde te imaginas que está la persona o donde te imaginas que estás tú mismo, funciona para cambiar tu energía hacia esa situación. Quería decirles que antes que se me olvidara, que a veces nosotros también tenemos que verificar quiénes son las personas que están a nuestro alrededor. Cuando nosotros nos estamos sintiendo muy cargados, cuando nosotros estamos sintiendo esos pensamientos cohetes, esos y nos estamos sintiendo que la energía no fluye, pues hay que averiguar cuáles son cuáles son las personas que tenemos alrededor de nosotros que están fomentando que sigamos en el viaje que no nos funciona, ¿verdad? Y eso en Puerto Rico, particularmente en nuestra cultura latina de Puerto Rico, hay que estar bien pendiente, con los ojos bien abiertos a ese tipo de personas, porque hay muchas personas ¿verdad? Por la cultura, que quieren que tú pienses como ellos, que quieren darte muchos consejos sobre lo que es lo correcto, y a veces la verdad es que a veces no la pegan, y la verdad es que a veces lo que están haciendo es poniéndole más presión a ustedes en solucionar cosas de una manera que no es la correcta, que no es favorable. Así que hay que estar bien pendiente a quiénes son esas personas que fomentan que sigas en el viaje y cómo vas a trabajar para ya no permitir que su energía interfiera con la tuya y que entren, ¿verdad? Estén en ese viaje. Así que bien importante que estemos bien pendientes a eso. Crear nuestra realidad posible. La mente subconsciente no entiende los no ni los trataré. Este es el mensaje de hoy. La mente subconsciente no entiende los no ni los trataré. Eso significa que cuando yo digo no voy a hacer esto, no voy a comer fritura, por ejemplo, que ese ejemplo me encanta, es cuando más frituras como. Porque la mente subconsciente no entiende los no. Y de eso se trata el libro que te voy a recomendar en la mañana de hoy. Se llama El Secreto. Si no lo has explorado, explóralo. Viene también un DVD del Secreto, que si no te gusta leer mucho, pues también lo puedes ver en DVD. Y la autora de este libro es Rhonda Byrne. Y te vamos a poner el link, como hacemos siempre, con la recomendación del día, para que si lo quieres adquirir en DVD y ver el documental, pues lo veas por documental o leas el libro El Secreto. Y es un libro maravilloso que te va a explicar cuál es el secreto. Y el secreto, te voy a dar un hint del secreto, ¿verdad? Es la mente subconsciente no entiende los no ni los trataré. Y en la mente subconsciente se encuentran todas las respuestas a las preguntas que tenemos y todas las posibilidades de crear nuestra realidad. Están en la mente subconsciente. La mente subconsciente es un terreno fértil en donde crecen las ideas, siempre y cuando el terreno esté fértil. Y para que un terreno esté fértil hay que cuidarlo. Y para que un terreno esté fértil hay que limpiarlo. No hay terrenos fértiles si están contaminados. Así que nosotros, para hacer que nuestra mente se convierta en un terreno fértil, tenemos que cuidarla, tenemos que limpiarla. Y esa es mi invitación para ti en la mañana de hoy. Así que verifícate el libro, se llama El Secreto, o el DVD, y verifica, observa todas las veces que dices no, todas las veces que dices trataré.
Porque si quieres tratar, no lo logras. Y si dices que no, la mente subconsciente no lo entiende. Así que empieza a crear en positivo lo que quieres. Empieza a decir que quiero en vez de decir que no quiero. Pues, sin más, yo creo que es hora de ya despedirnos en la mañana de hoy. Los dejo con el mensaje y con la recomendación del día de hoy para que sigas alimentando tu mente.